Evangelio de hoy, miércoles 3 de julio de 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 12 al 27. Cuando terminó de lavarles los pies, Jesús se puso su capa y volvió a su lugar. Entonces les preguntó, ¿entienden lo que he hecho por ustedes? Ustedes me llaman, Maestro, y, Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues bien, si yo, siendo el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado un ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho por ustedes. Les aseguro que ningún siervo es mayor que su Señor, y ningún mensajero es mayor que el que lo envió. Ahora que saben estas cosas, serán felices si las practican. No me refiero a todos ustedes, conozco a los que he elegido. Pero esto es para que se cumpla la Escritura, el que comparte mi pan se ha vuelto contra mí. Les estoy diciendo esto ahora, antes de que suceda, para que, cuando suceda, crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Después de decir esto, Jesús se perturbó en espíritu y declaró, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Sus discípulos se miraron unos a otros, sin saber a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado a su lado. Simón Pedro hizo señas a ese discípulo, como diciendo, pregúntale a quién se refiere. Inclinándose ese discípulo hacia Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús respondió, aquel a quien yo dé este pedazo de pan mojado en el plato. Entonces, mojando el pedazo de pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En cuanto Judas comió el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Señor Jesús, te alabamos por esta santa palabra de hoy. Esa noche tenía un gran significado. Jesús y sus discípulos estaban reunidos alrededor de una mesa sencilla, compartiendo lo que sería la última cena juntos. La atmósfera estaba cargada de emociones contradictorias, había alegría por la comunión, pero también una tensión sutil, casi palpable, en el ambiente. Jesús, siempre atento y perceptivo, sentía el peso en los corazones de sus discípulos. Sabía que no era solo el cansancio físico o las dificultades del camino. Había una inquietud más profunda que permeaba al grupo. Mirando a cada uno, sus ojos se posaron por un momento más prolongado en Judas, quien evitaba su mirada y parecía inmerso en pensamientos sombríos. Con voz calmada y serena, Jesús rompió el silencio. En verdad les digo, comenzó, no todos ustedes son puros de corazón. Sus discípulos se miraron entre ellos, confundidos y aprensivos. Continuó citando un pasaje de las Escrituras que muchos conocían bien, el que come de mi pan ha levantado contra mí su talón. Las palabras resonaron en la habitación, trayendo un silencio aún más profundo. Jesús estaba hablando de traición, algo que sus discípulos nunca esperarían encontrar entre ellos. La tensión aumentó. Pedro, siempre impulsivo, miró fijamente a Jesús, esperando más explicaciones. Juan, el discípulo amado, se inclinó más cerca de Jesús, su corazón apretado por el dolor de esas palabras. Pero era Judas, sentado allí entre ellos, quien sentía el peso abrumador de la verdad. Sabía que Jesús era consciente de lo que estaba a punto de hacer. Sin embargo, Jesús no habló con resentimiento ni acusación. Había tristeza en su mirada, pero también una profunda comprensión de la fragilidad humana. Sabía que la traición de Judas era parte de un plan mayor, un plan que aceptaba con amor y resignación. Mirando a sus discípulos, dijo, estoy diciendo esto ahora, para que cuando suceda, crean que yo soy. Estas palabras fueron como un ancla arrojada en un mar de incertidumbres. Jesús quería que sus discípulos entendieran que, incluso en medio de la traición y el dolor, su identidad como el Hijo de Dios, el Mesías, permanecía inquebrantable. Quería prepararlos para los momentos oscuros que estaban por venir, para que su fe no vacilara cuando la oscuridad se acercara. La cena continuó, pero el ambiente estaba irremediablemente alterado. Los discípulos comieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Judas, sintiendo la mirada de Jesús sobre él, se levantó abruptamente y se fue, el peso de su decisión casi insoportable. Jesús observó su partida con ojos tristes pero llenos de compasión. Sabía que el dolor y la traición eran inevitables, pero también sabía que la redención y el amor triunfarían al final.
Esa noche, Jesús sembró semillas de fe y esperanza en el corazón de sus discípulos, preparándolos para el difícil camino que tenían por delante y reafirmando la promesa de que Él estaba, y siempre estaría, con ellos. Cuando pasamos por momentos difíciles o tristes, parece que todo está fuera de control, ¿verdad? Es como si la vida fuera un mar agitado y estuviéramos a la deriva, sin dirección. La sensación de impotencia puede ser abrumadora y el dolor parece invadir cada pensamiento, cada sentimiento. Pero Jesús nos muestra que Él está siempre en control, incluso de las cosas que nos duelen. No solo está al tanto de nuestras luchas, sino que camina con nosotros a través de ellas, ofreciendo su consuelo y paz. Jesús nos pide que confiemos en Él y mantengamos nuestra fe, incluso cuando alguien nos traiciona o enfrentamos grandes problemas. La traición, especialmente, puede dejar cicatrices profundas. Cuando alguien en quien confiamos nos lastima, puede ser difícil ver más allá del dolor. Pero Jesús nos recuerda que Él también fue traicionado y sabe exactamente cómo nos sentimos. Él nos invita a entregarle nuestras heridas, prometiendo que Él puede sanarlas y transformarlas en algo hermoso. Cuando Jesús pronunció las palabras sobre la traición inminente por parte de uno de sus propios amigos, una tensión silenciosa se apoderó del cenáculo. Los discípulos, reunidos alrededor de la mesa, intercambiaban miradas preocupadas, incapaces de identificar al traidor entre ellos. Sus corazones se agobiaban ante la posibilidad de que uno de sus compañeros más cercanos estuviera a punto de cometer tal acto. Jesús, conocedor de los corazones humanos y de la trama que se desarrollaba en aquel momento crucial, decidió actuar de manera singular. Tomó un trozo de pan, símbolo de comunión y amistad compartida, y se lo ofreció a Judas Iscariote. Con este gesto, Jesús no solo identificó al traidor, sino que también demostró su amor y perdón incluso frente a la inminente traición. Mientras Judas recibía el pan, un silencio solemne se cernía sobre el grupo. Las miradas se dirigieron hacia Judas, cuyo rostro parecía estar oscurecido por un peso indescriptible. Fue entonces, mientras Judas aceptaba el pan, que una sombra pasajera cruzó su rostro, como si un velo invisible cayera sobre su alma. En ese momento, según se registra, Satanás entró en Judas, como si el maligno se apoderara del corazón de aquel que se entregaría a la traición. A pesar de esta vuelta sombría, Jesús, en su infinita compasión, se dirigió a Judas con palabras cargadas de tristeza e inevitabilidad: haz pronto lo que piensas hacer. Estas palabras no eran de condena, sino de aceptación resignada del curso de los eventos que pronto se desplegarían. Era el cumplimiento de un propósito mayor, donde incluso la traición serviría para la realización de los designios divinos. Así, en el pesado silencio de aquella noche, mientras el destino se revelaba inexorable, el gesto de Jesús con el pan y sus palabras a Judas resonaron más allá del momento presente, marcando no solo la tragedia inminente, sino también la profundidad del amor redentor que trascendía el acto mismo de la traición. Cuando Jesús caminaba entre los hombres, su sabiduría trascendía el tiempo y las circunstancias. No solo percibía lo que ocurría a su alrededor, sino también lo que estaba por suceder. Judas, uno de sus más cercanos, había decidido traicionarlo, pero para Jesús, esto no fue una sorpresa. Antes de que Judas tomara tal decisión, Jesús ya entendía lo que estaba en el corazón de su amigo. Imagina la escena: Jesús, en un momento de profunda conexión espiritual, vislumbró los eventos que moldearían su destino. Sabía que, para cumplir el propósito divino, debía enfrentar la traición de alguien que compartía su jornada. Esta percepción no solo muestra la profunda inteligencia espiritual de Jesús, sino que también ilustra su valentía y firmeza al seguir el camino que Dios le había designado. Esta historia no solo nos enseña sobre la sabiduría espiritual de Jesús, sino también sobre la importancia de estar vigilantes espiritualmente en nuestras propias vidas. Así como Jesús discernió lo que estaba por venir, nosotros también debemos cultivar esa sensibilidad espiritual para distinguir entre el bien y el mal, entre los caminos que nos acercan a Dios y los que nos alejan de Él. Jesús no solo entendía lo que estaba por venir, sino que también ejemplificaba una obediencia inquebrantable a Dios. Aunque sabía que sería traicionado, continuó obedeciendo al Padre Celestial en todas sus acciones. Esta obediencia no era solo un acto de resignación, sino un testimonio de confianza absoluta en la sabiduría y el plan divino. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de Jesús, somos desafiados a obedecer a Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas, confiando en que Él conoce el mejor camino para nosotros, incluso cuando enfrentamos desafíos e incertidumbres.
Al cultivar esta obediencia y confianza en Dios, podemos fortalecer nuestra propia jornada espiritual y avanzar con seguridad hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Amado Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti con corazones agradecidos por la sabiduría y el ejemplo de Jesucristo, tu amado Hijo. Así como Él, que conocía cada paso de su jornada terrenal, enséñanos, Señor, a cultivar una sabiduría espiritual que trascienda las circunstancias. Ayúdanos, Dios misericordioso, a estar vigilantes espiritualmente, discerniendo lo que es correcto y lo que no según tu voluntad. Fortalécenos para que, como Jesús, podamos obedecerte en todas las situaciones, confiando plenamente en tu plan perfecto para nuestras vidas. Que nuestra obediencia sea no solo un reflejo de nuestra devoción, sino también un testimonio vivo de nuestra confianza en tu amor y cuidado. Que, como Jesús, podamos caminar con fe y valentía, incluso ante las adversidades, sabiendo que tu guía y sabiduría nos acompañan en todo momento. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Evangelio de hoy, miércoles 3 de julio de 2024. No te vayas sin dejar en los comentarios, gloria a ti, Señor Jesús. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para recibir diariamente el Santo Evangelio.